teléfono, entiendo que ya al ver quién es el personaje, pues llama la atención. Entonces yo siempre voy a estar dispuesta a contestar todo lo que se me pregunte, Ujú. incluso pongo a disposición de quien sea mi teléfono, mis redes sociales, porque pues ahí es a donde nos contactábamos. Él lo último que hizo fue bloquearme de WhatsApp. ¿Hasta dónde puede llegar la traición cuando el crimen, el poder y las emociones se cruzan en los pasillos de la justicia? En el Estado de México, un escándalo acaba de desnudar a la Fiscalía, y no por una falla burocrática, sino por algo mucho más oscuro. Funcionarias que debían combatir al crimen resultaron ser las aliadas más cercanas de los mismos sicarios a los que juraron enfrentar. Lo que parecía imposible se hizo realidad. La corrupción no llegó desde fuera, sino desde dentro, desde las propias oficinas donde se supone que se protege la ley. Cuautitlán Izcalli, al norte del Estado de México, había sido por años un punto discreto en el mapa criminal. Sin el ruido mediático de municipios como Ecatepec o Neza, esta zona industrial con fraccionamientos cerrados y rincones de difícil vigilancia era perfecta para quienes querían operar sin llamar la atención. Ese perfil bajo lo convirtió en refugio de células criminales que preferían mantenerse fuera del radar. Pero esa calma era solo una fachada, y lo que se descubrió recientemente dejó claro que la paz aparente era el disfraz de algo mucho más grande. El nombre que retumbó en los pasillos fue La Choquiza. Un grupo que no necesitaba protagonismo ni guerra de territorios. Su especialidad no eran los enfrentamientos en las calles ni la sangre derramada en disputas abiertas. Su verdadera fuerza era la infiltración. La capacidad de colarse en oficinas, manipular procesos, conseguir impunidad no con armas, sino con sellos y firmas. Era un desprendimiento de estructuras más grandes del Valle de México, pero con un sello propio, discreción absoluta y precisión quirúrgica. Al frente estaba Alejandro N., conocido como el Choco. Lejos de la imagen del capo impulsivo y ruidoso, el Choco era frío, calculador, obsesionado con mantener el control desde la sombra. Su poder no dependía de cuántos sicarios tenía, sino de qué funcionarios podía seducir o corromper. Con un estilo meticuloso, logró infiltrarse en las entrañas de la justicia mexiquense. Su nombre comenzó a sonar en investigaciones cuando aparecieron movimientos financieros sospechosos, ligados nada menos que a cuentas del Poder Judicial en Edomex. Fue entonces cuando la Choquiza dejó de ser un rumor y se convirtió en prioridad para las autoridades. El operativo que puso en jaque al capo no fue casualidad. Durante semanas, fuerzas estatales y federales siguieron cada paso, en coordinación con inteligencia. Y al amanecer de un día cualquiera, en el municipio de Tultitlán, la red tejida por años se vino abajo. La madrugada fue el escenario de un cateo milimétricamente planeado, sin filtraciones, sin disparos, sin margen para el error. Así cayó el Choco, no por el plomo de la policía, sino por el derrumbe de su blindaje institucional. No lo sorprendió la fuerza pública, lo que realmente lo desconcertó fue que las paredes que lo habían protegido, esas oficinas, esas relaciones internas, ya no lo cubrían. Pero la captura del líder era apenas la punta del iceberg. Lo verdaderamente impactante vino después. Cuando los registros de llamadas, los testimonios y los dispositivos asegurados comenzaron a revelar un entramado mucho más delicado, la corrupción no era externa. Estaba en las entrañas de la propia Fiscalía. Funcionarias con credenciales oficiales estaban protegiendo a los mismos delincuentes que tenían que perseguir. Y el nombre que encabezaba la purga era el de un hombre que ya había demostrado que no tiembla frente a los cárteles, Omar García Harfuch. Desde ese momento, la historia dejó de ser la caída de un capo y se convirtió en la exposición de una herida profunda en el sistema de justicia del Estado de México. Y lo que se reveló dentro, resultó incluso más peligroso que lo que estaba afuera. Los nombres que salieron a la luz dejaron a todos sin palabras. Juana Ivette N. y Diana Laura N. No eran figuras mediáticas, no encabezaban operativos ni tenían escoltas visibles. Su poder era silencioso, escondido detrás de escritorios y firmas, pero su impacto resultó devastador. Ambas formaban parte del engranaje interno de la Fiscalía del Estado de México, específicamente en la región de Cuautitlán Izcalli. A simple vista,
parecían funcionarias comunes, pero detrás de su fachada burocrática se escondía el vínculo más peligroso de todos, la mezcla entre amor, traición y crimen. Juana Ybete trabajaba como secretaria administrativa. Desde ahí tenía acceso a agendas, movimientos internos, comunicaciones confidenciales y, lo más delicado, a los operativos planeados contra grupos delictivos. Lo que parecía un puesto de rutina la convirtió en pieza clave. Los investigadores descubrieron que mantenía una relación sentimental con Alejandro N., el Choco. Y esa conexión afectiva fue la vía para filtrar datos, retrasar acciones y garantizar que la organización pudiera moverse con libertad. Lo íntimo se transformó en estrategia criminal. Diana Laura, por su parte, era agente del Ministerio Público. Aunque oficialmente estaba de licencia por maternidad, su nombre y su firma seguían apareciendo en carpetas de investigación sensibles. Según los reportes, sus documentos fueron usados para justificar omisiones, manipular tiempos y frenar procesos clave. ¿Complicidad activa? ¿O una pasividad que permitió que su posición sirviera como escudo para el crimen? Esa es la pregunta que aún divide opiniones, pero lo que nadie duda es que su papel fue fundamental para mantener intacta la red de impunidad. La traición, entonces, no era solo institucional. Era emocional. Cuando los vínculos personales se entrelazan con los criminales, las líneas se borran y la justicia queda en manos de sentimientos que no deberían tener cabida en un organismo público. Para Omar García Harfuch, ese fue el verdadero cáncer, la mezcla peligrosa de emociones y poder que terminaba convertida en protección para el crimen. Su entrada al caso no fue simbólica, fue quirúrgica. Harfuch pidió acceso a registros digitales, cruzó llamadas, revisó agendas y detectó patrones imposibles de ignorar. Nada quedó al azar. Antes de autorizar los operativos públicos, reunió pruebas sólidas para que cada paso fuera incuestionable. Su mensaje era claro: ningún uniforme, ningún cargo y mucho menos una relación sentimental iban a servir de protección. El efecto fue inmediato. El anuncio de auditorías internas generó pánico en los pasillos de la Fiscalía. Hubo renuncias inesperadas, rumores de filtraciones y un ambiente de miedo que se extendió como pólvora. Lo que antes era rutina de oficina se convirtió en terreno minado. Harfuch sabía que no bastaba con detener a 2 funcionarias, había que exponer la podredumbre completa, y la estrategia apenas comenzaba. Cuando llegó el momento de la detención pública de Juana Ybete y Diana Laura, el mensaje fue contundente. No se trató de un operativo espectacular, pero sí simbólico. Ambas fueron trasladadas al penal de Nezahualcóyotl escoltadas por elementos de la propia Fiscalía, con documentación firmada y respaldo jurídico. En menos de 48 horas, pasaron de ocupar escritorios con acceso privilegiado a celdas bajo custodia. Las imágenes se viralizaron de inmediato. En redes sociales, unos aplaudieron la firmeza de las autoridades, otros dudaron de si realmente todos los responsables serían alcanzados. Pero más allá de la polémica, algo quedó grabado: el crimen había llegado hasta el corazón mismo de la justicia, y ahora se estaba arrancando desde la raíz. Ese operativo fue más que un castigo. Fue un acto simbólico. La institución no podía limpiarse si no enfrentaba su propia traición interna. Y lo que ocurrió en Cuautitlán Izcalli fue precisamente eso, el inicio de una purga que cambiaría para siempre la forma en que la ciudadanía veía a sus autoridades. La detención de Juana Ybete y Diana Laura fue solo el primer golpe. Harfuch sabía que esas infiltraciones no ocurren por casualidad ni se sostienen solas. Una relación sentimental con un capo, el uso irregular de documentos oficiales y la manipulación de procesos no podían mantenerse durante meses sin que alguien más lo notara. Por eso, de forma paralela, se activó una auditoría interna sin precedentes en la Fiscalía del Estado de México. Los primeros en caer fueron los jefes inmediatos de las funcionarias. No fueron arrestados, pero sí separados de sus cargos como medida preventiva, mientras se revisaban correos, oficios y movimientos de carpetas. Lo que parecía una simple rutina administrativa se transformó en un laberinto de complicidades posibles. La lupa ya no estaba sobre la calle, sino sobre los pasillos de oficina. Cada autorización firmada,
cada retraso intencional en una orden judicial, cada movimiento sospechoso en los expedientes comenzó a ser analizado como una pieza de un rompecabezas más grande. Incluso se pidió el cruce de datos con movimientos bancarios para detectar depósitos y transferencias trianguladas. El objetivo no era solo limpiar, sino dejar un mensaje: quien haya protegido a las infiltradas, también enfrentará consecuencias. Las repercusiones sociales no tardaron. En redes, la indignación se mezclaba con el morbo. Los ciudadanos expresaban rabia porque los mismos que debían protegerlos estaban del lado del crimen. Para muchos, era la confirmación amarga de lo que ya sospechaban, que el crimen no solo se infiltra en las calles, sino también en las instituciones. Sin embargo, otro sector aplaudió la figura de Harfuch, viéndolo como un símbolo de firmeza en un momento en que la confianza estaba por los suelos. En el terreno político, el caso se convirtió en un arma de doble filo. Legisladores exigieron que la investigación se extendiera a otras fiscalías del país. Partidos de oposición acusaron al gobierno estatal de encubrimiento previo. Organizaciones civiles pidieron que no todo quedara en un caso mediático y que el debido proceso se respetara incluso para los funcionarios detenidos. Era claro que este escándalo no se limitaría a un par de nombres, estaba a punto de escalar en múltiples direcciones. El frente financiero es quizá el más delicado. Autoridades federales ya rastrean depósitos en efectivo y triangulaciones sospechosas ligadas a las cuentas personales de Juana Ivette y Diana Laura. Existen reportes de transferencias que podrían conectar con pagos de protección y sobornos de la estructura de El Choco. Y no se trata solo de ellas, hay rumores de una lista gris con más de 30 nombres bajo revisión activa, muchos de ellos todavía en funciones. Una bomba de tiempo que podría detonar en cualquier momento. El riesgo ahora no solo viene de adentro. Con El Choco detenido, los remanentes de la choquiza podrían interpretar lo ocurrido como una traición y buscar represalias. Aunque el capo está bajo custodia, sus operadores siguen activos en zonas clave, y la caída de sus aliadas en la fiscalía puede ser vista como un quiebre en su propia estructura. Esa tensión convierte cada día en un escenario impredecible. Mientras tanto, Harfuch ya prepara el siguiente paso. Según fuentes cercanas, se avecinan nuevas órdenes de aprehensión, posiblemente contra mandos medios y superiores. La estrategia es clara: no atacar solo a los delincuentes en la calle, sino arrancar de raíz las redes que los protegen desde adentro. Este caso de funcionarias amantes de sicarios no es solo una anécdota en la guerra contra el crimen. Es una advertencia. Cuando la traición nace dentro de las instituciones, el daño es más profundo y el enemigo mucho más difícil de identificar. Pero también es un recordatorio de que aún existen figuras que no dudan en enfrentar esa podredumbre. Harfuch no solo detuvo a las infiltradas, las expuso, las aisló y encendió una purga que apenas comienza. Hoy, las preguntas siguen abiertas: ¿quién será el siguiente en caer? ¿Cuántos nombres más aparecerán en esa lista gris? Y, sobre todo, ¿hasta dónde llega la red de traición dentro de la fiscalía? Las respuestas aún están por revelarse. Y lo único seguro es que la confianza ciudadana en la justicia ya no volverá a ser la misma.